Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Les dijimos, se los advertimos cuando acabamos de hablar de la agencia libre, que lo que seguía era nuestro top 36 tempranero para Fantasy Fútbol. Sí, antes del draft, antes de saber qué va a suceder en Green Bay, quién va a elegir a qué jugadores, sí, ya hay que hablar de un top 36 porque, Chato, muy probablemente salvo uno o dos, no habrá novatos en este top 36. Muy probablemente, Mima, muy probablemente. A mí me gustaría decir que porque se los prometimos, más que porque se los advertimos. Promesa y advertencia. Promesa y Aplica en advertencia. los dos sentidos. Sí, Para sí, algunos sí, puede sí. ser promesa, para otros advertencia. Oye, habrá quien crea que es demasiado temprano, pero creo que es importante ver precisamente en este momento cómo estamos, al menos tú y yo en los rankings, valorando a los jugadores que vamos a ver ahorita, ¿no? Porque habrá unos que probablemente tengan muy poco movimiento, ¿no? Y Eso es a otros lo que que voy. digas, Es tan temprano porque este top 36, ¿cuánto movimiento va a tener de aquí a agosto? Quizá haremos algunos ajustes, pero yo no creo que haya algo tan importante hoy, 31 de marzo, a principios de septiembre, que nos haga cambiar drásticamente la percepción que tenemos en estos jugadores, al menos el top 36. Es decir, los que se irán en las primeras 3 rondas, ¿no? Regularmente en un draft de fantasy fútbol. sí, sí, yo tampoco Así veo. que A ver, esos cambios drásticos, ni siquiera hablemos de eso. Mejor veamos cómo estamos pensando ahorita en los jugadores. ¿Para qué hablar de cosas feas? sí, así es. Y bueno, como vamos a abordar el día de hoy nuestro top 36, vamos a hacer algo diferente a lo que regularmente hacemos cuando hablamos de rankings en consenso entre Chato y yo, donde regularmente vamos del 1 al 36, del 1 al 12, del 12 al 20, del 3 al 24 y hablamos de esos rankings. No, hoy vamos a hacer algo diferente. Hoy vamos a hablar primero de las discrepancias que tenemos en nuestros top 36, qué jugadores tiene más alto Chato, qué jugadores tengo más alto yo. Vamos a hablar si existe realmente una diferencia dramática entre cada uno de estos jugadores. Después platicaremos de cómo perfila una primera ronda en un draft de fantasy este año. Después hablaremos de algunos jugadores que quedaron fuera de nuestro top 36 y por último les daremos el listado de los jugadores del 1 al 36 tal cual lo tenemos en consenso. Es decir, para que ustedes tengan el contexto total de por qué del 1 al 36, tal cual. Tal cual. Me va a encantar el esquema de este nuevo formato o este formato de ranking super tempraneros. ¿Y qué te parece si voy diciendo de una vez con qué jugadores estoy yo un poquito o mucho más Hay, arriba que tú, mi Mau? hay 14 jugadores, identifiqué alrededor de 14 jugadores entre tú y yo de quienes los tenemos más arriba en el ranking general, en este top 36. Va, venga chato, ¿Va? comencemos Va. con tus jugadores que tienes más arriba que yo. A ver si vamos encontrando alguna tendencia en el camino. Pero el Ok. primer jugador que yo tengo más arriba que Mau Uh-huh. es Saquon Barkley. Y todos Ok. dirán, uy, o sea, ¿qué tanto más arriba puede estar Saquon Barkley, no? O sea, ¿cuál podría ser la expectativa? A ver, y lo que sucede es que yo tengo a Saquon Barkley rankeado como el running back 1, como el pick, o sea, como el 1 en running back y como el 1 overall. ¿Por Uh-huh. qué? Pues porque ustedes saben ese amorío que los running backs y yo nos profesamos en fantasy fútbol. Mm. Pero a ver, lo que podría estar, creo que causando ahí el ruido es, oye, ¿y el running back 2? O sea, ¿por qué si yo lo tengo en uno, Mau en dónde lo tiene, no? Mau lo tiene como running back 2. Tú lo tienes como running back 2 Sí, exacto. pensando en Bijan Robinson como running back 1. Es correcto. Villan Robinson es mi running back 1, pero ni siquiera está en mi top 2 global. Porque tú vas a poner primero que a cualquier otro jugador a llamar Jamar Chase, Chase, claro, ¿no? obviamente. Jamar Chase es para mí el número 1 global esta temporada en Fantasy Football. Nada tiene que ver con su contrato, nada tiene que ver, bueno, con su contrato.
todo lo demás sí tiene que ver. Sí, Básicamente, exacto. ¿no? Exacto. A ver, ¿a quién más tienes en discrepancias, Chato? Más arriba que tú también, para no perder la costumbre, a Derrick Henry. Y a lo mejor aquí hay un poquito más de discrepancia en el overall, Sí. pero a ver, tampoco es tanta. Y es de ese tipo de ajustes que de repente tenemos que pensar. Yo tengo a Derrick Henry como el running back 4, mientras tú lo tienes como el running back 5. Ok, sí. En mi overall está Derrick Henry como tal vez un pick de finales de primera ronda, Sí. como el 10 overall, y tú lo tienes en el 14 como un pick de principios de segunda ronda. De acuerdo. Creo que estamos pensando en el mismo segmento, simplemente tú estás pensando, es un jugador tal vez que tomarías más en el regreso que en la ida. Es que pensando en el formato Chato PPR, a ver, y esto es algo que creo que ahorita que hablemos más a detalle de estas discrepancias, van a encontrar el por qué. Yo estoy prefiriendo o perfilando preferir wide receivers por sobre running backs en los primeros 12 picks. No en absolutamente todos. Obviamente habrá algunas excepciones como el propio Villan Robinson, como Saquon Barkley, como Jahmyr Gibbs, etc. Pero al final de cuentas estoy prefiriendo wide receivers y esto hace que tengamos una diferencia en Saquon, ¿no? Porque tengo a Ja'Marr Chase y tengo a Justin Jefferson por arriba de Saquon Barkley. Y lo mismo con Derrick Henry. Y probablemente va a pasar lo contrario cuando vean y escuchen las discrepancias que yo tengo contra Chato. Y son como por bloquecitos, ¿no? Tal vez, o sea, a lo mejor yo pongo los bloques de running backs primero y luego los wide receivers y tú al revés. Sí, ¿no? exacto. Y creo que ya dependerá. Similar, pero Similar, pero... Ajá, exactamente. Con un approach diferente, pero muy similar al final de cuentas en la percepción del jugador respecto de sus compinches. Ajá, de sus, posición. exactamente. Sí. De sus Porque contrapartes. Luego el ranking overall es bien complicado, Chato. Claro. ¿Tú usas ranking overall para hacer un draft de fantasy fútbol o prefieres irte por sabiendo lo que valen los wide receivers en fantasy, lo que valen los quarterbacks, ¿no? El valor de los tight ends, sueles utilizar mejor un ranking posicional? ¿Cómo sueles abordar un draft? ¿Lo contrastas al final de cuentas o no? A ver, yo soy me inclino mucho más a los rankings posicionales. Incluso cuando hay veces que me llegan o que nos llegan a preguntar, ¿no? O sea, ¿ustedes creen que tal jugador debería ser un pick de cuarta ronda? Pues es que depende quién o qué esté disponible, ¿no? Claro. Y muchas veces es en esa comparativa de dónde estás pudiendo agarrar un mejor valor contra las alternativas que tienes. Si probablemente es el último running back que crees que va a ser de esos potenciales caballos de batalla, por decir algo. O estás metiéndote a un sector en el que los wide receivers, no sé, hay 7 perfiles similares, voy a tender a favorecer en esos casos al running back. Entonces yo prefiero hacerlo de manera posicional para toma de decisiones y de manera overall para poder tener una referencia más o menos de dónde me estoy moviendo. ¿Hace sentido lo que te digo? Totalmente, sí, totalmente hace sentido porque yo hago exactamente lo mismo. O sea, mi ranking overall lo tomo como referencia para tantear el terreno de dónde estoy en ese momento en el draft, dónde está el valor general. Pero al final de cuentas mi toma de decisiones en el 70% de ocasiones tiene que ver con rankings de posición. Y por eso aquí, con Saquon y Derrick Henry, ven que la discrepancia es de un puesto dentro de la posición de running backs. Pero la discrepancia en el overall sí es de 3 a 4 lugares. Pero bueno, ¿a quién más tienes más arriba que yo, Chato? Te voy a dar un combo 2x1. Ok. De 2 wide receivers, uno que entra a su tercer año y uno que entra a su segundo año. ¿Qué te parece? Ok, me gusta, ¿no? ¿Ah? En ascenso, probablemente. ¿En ascenso? No, por supuesto, ¿no? O sea, en ascenso. Y el primero es JSN, Jackson Smith-Njigba, yes, a quien tengo como wide receiver 11 y en el 21 overall, y que tú tienes como wide receiver 11, pero en el 24 overall, que ejemplifica, creo, de lo que hemos estado hablando, ¿no? Sí, exactamente. Es el rango, y volvemos al tema de los rankings posicionales y de qué preferimos en cierto rango del draft. Por lo que estoy percibiendo, Chato pudiera preferir a finales de primera ronda running backs por sobre wide receivers. Yo probablemente no.
yo probablemente vaya por el wide receiver y eso haga que empuje un poco hacia abajo a los running backs y un poco hacia arriba a los wide receivers y creo que eso es lo que se puede estar manifestando aquí. ¿Y con McConkey dónde estás? Un caso muy similar en el que ambos lo tenemos como el wide receiver número 12. Uh-huh. Yo lo tengo en el 25 overall y tú en el 28 overall. Es exactamente hasta la misma diferencia en posiciones. Sí, totalmente. Que aquí también entra, ¿no? En el presupuesto del top 36 por el rango del que estamos hablando con Jackson Smith-Jigba y creo que más específicamente con Ladd McConkey es alguien pudo haber colocado a un quarterback ya en este rango más arriba que McConkey, prefiriéndolo en el esquema general, también a un tight end, por ejemplo, o a dos probablemente, ¿no? Entonces, eso lo veremos ya al final, cómo queda establecido el consenso del top 36, pero eso es creo que lo que está sucediendo y lo que hace al final de cuentas la diferencia o la discrepancia en el top 36 en estos jugadores en específico. Y por último, Chato, ¿a quién más tienes? Por último, el último wide receiver en el que tenemos discrepancia, donde yo estoy mucho más alto que tú, es en Tyreek Hill. Y esto está, a ver, es dramático en el ranking general. Lo puedes vender como tú quieras, tan dramático como tú quieras, Chato. Es dramatiquísimo. O sea, hay 10 lugares de diferencia entre Tyreek Hill, de donde lo tienes tú y lo tengo yo. Yo estuve a punto de mandarlo fuera del top 36. Yo no. Todavía no estoy listo para eso. Pero... Y yo estuve a punto de ponerlo en el top 24. ¡Wow! O sea, estaríamos hablando de una ronda de diferencia, más o menos, de cuando cada quien estaría dispuesto a elegir no solo a Tyreek Hill, sino en el Inter, qué es lo que vas a hacer en el draft. Y por eso se vuelven tan interesantes este tipo de ejercicios a finales de marzo o principios de abril, porque nos dejan entrever que va a haber muchas estrategias de cómo abordar un draft de fantasy fútbol. Yes. Yo prefiero esperar por Tyreek Hill. Chato no. Tal vez y no. Es el tema de porque quizá yo aquí esté prefiriendo a un tight end o dos tight ends, esté prefiriendo running backs que pueden estar en este rango, porque al final de cuentas, Chato, ¿dónde tienes a Tyreek Hill entre los wide receivers? Y es que ese es exactamente el detalle. Yo tengo a Tyreek Hill como el wide receiver 13, o sea, prácticamente la rayita del wide receiver 1, ¿sí? Y tú lo tienes en el wide receiver 15. O sea, básicamente igual. Prácticamente igual. O sea, es lo mismo pero diferente. Por eso depende la óptica con que la veas. Y por eso te dije, lo puedes presentar con el dramatismo o con el no dramatismo que tú quieras venderlo. Es la óptica con la que se ve. Así es. Y lo vendí dramáticamente nada más para efectos histriónicos, ¿no? He de ser franco. Pero la realidad es que es nada más probablemente cómo estemos valorando esa tercera ronda, ¿no? Y qué posiciones probablemente son las donde pensamos cada quien que podemos ir a encontrar valor en ese lapso del pick 25 al 36, por decir algo. Cierto, sí, ¿no? Totalmente. Donde sí tenemos una discrepancia fuerte dentro de la posición es en tu último jugador que traes. Y que es running back y es Chase Brown. Sí. Yo lo tengo considerado el running back 13 al momento. Tú, Mau, lo tienes como el running back 17. Sí. Ambos, bueno, yo considerado como un pick de finales de tercera ronda y tú de principios, mediados de cuarta ronda. Sí, lamento informarles que Chase Brown no es parte de mi top 36. Al menos. Claro, está fuera de tu top 36. Lo tengo en el 39. Y creo que va a ser interesante. O sea, creo que es de esos jugadores que podría ser un semi-sleeper porque no ha ganado el suficiente nombre, tal vez. Es que no lo sé, Chato. Con Chase Brown, a ver, me encanta el perfil de Chase Brown y lo que pudo conseguir, ¿no? Después de la salida de Joe Mixon. Chase Brown nunca tuvo un perfil abrumador como para decir es el running back absoluto en los Bengals. Creo que además los Bengals van a migrar, y ya lo vimos, ¿no? La temporada pasada, a ser un equipo mucho más pasador que corredor como lo fueron en su momento con Joe Mixon. Aún así, Chase Brown pudo ser efectivo y pudo ser productivo en 2024. Yo no sé si esa producción se vaya a trasladar a 2025. O sea, si esperamos que Chase Brown vuelva a ser un running back top 12, creo que estamos en un error. Probablemente. Y la otra es, ¿quién nos asegura que Chase Brown no es el próximo Rashad White? Uy,
nadie nos lo asegura. Nadie nos lo asegura. Y eso me hace pensar un poco en ser cauteloso, al menos de momento, con Chase Brown. Si el 1 de mayo los Bengals no eligieron a un solo corredor en el draft, probablemente a Chase Brown lo voy a subir 2 o 3 puestos al rango de running back top 15. Y habrá que ver precisamente cómo los Bengals, están evaluando sus necesidades en el draft, ¿no? Y qué tanto capital quieren llegar a invertir en un running back cuando creo que tienen problemas mucho más serios del lado defensivo y que creo que deberían intentar subsanar mediante el draft, ¿no? Claro. Pero en una de esas... No estamos para darnos un lujo de ir por un running back en tercera ronda cuando tenemos que ejercer, ¿no?, esos picks para el lado defensivo. Me queda claro. Y por eso Chase Brown puede ser un gran ganador post-draft. Sí, de acuerdísimo. Pero hoy quiero ser cauteloso con él. Va, te la compro. Yo quiero ser arriesgado con él. Venga, arriesgado. Me gusta. Venga, sí, arriesgado. Como running back 13 tampoco es así. Uy, qué bruto, qué arriesgado. Sí. Uy, no. Qué osado. Pero bueno, vamos con los que yo tengo más arriba que tú. Y en ese listado de jugadores vamos a encontrar a Nico Collins, a Brian Thomas y a A.J. Brown por principio de cuentas. Y es esto que les decía, yo estoy prefiriendo receptores a finales de primera ronda por sobre los wide receivers que me pudiera encontrar ahí. Llámese Derrick Henry, Bucky Irving, quizá Jahmyr Gibbs, bueno, en fin, ahorita veremos dónde está Jahmyr Gibbs en el top 36. Después tengo a Brock Bowers, Chato, que tú tienes en el 22, yo lo tengo en el 19, pero obviamente ambos lo tenemos como el mejor tight end. La discrepancia es mínima, es un pick de finales de segunda, principios de primera. Digo, perdón, finales de segunda, principios de tercera. Yo te diría hasta de mediados de primera podría llegar a ser una alternativa, ¿eh? O sea, yo no juzgaría a nadie. Es más, te voy a decir algo. Si alguien con el pick 12 decide voy a arriesgar con Brock Bowers, tampoco lo juzgaría. Pero por el momento, a ver, creo que lo que estamos pensando, al menos tú y yo, es que a partir de la mitad de la segunda ronda, o sea, ya es una alternativa muy seria a considerar, viable, ¿no? Viable. Totalmente de acuerdo. Después tenemos discrepancia de 5 lugares en Karen Williams. Yo lo tengo en el 25, tú lo tienes en el 30, pero ambos lo tenemos como running back 12 en nuestros rankings. Con James Cook pasa exactamente lo mismo. Yo lo tengo en el 31, tú lo tienes en el 36, pero ambos lo tenemos como el running back 14. Joe Mixon, yo lo tengo en el 30, tú lo tienes en el 40. ¡Qué falta de respeto para Joe Mixon! No puede ser posible. Lo sacaste del top 36, Chato Romero. Pero no lo exageremos porque yo lo tengo como running back 15 y tú como running back 13. Sí, aquí insisto, lo que está sucediendo es que en este rango, Chato está prefiriendo wide receivers porque se enfocó en preferir running backs al principio. Así es. Y entonces uno también al hacer rankings dice, no puedo estar acumulando tantos wide receivers o tantos running backs en mi top 24. Tengo que subir algunos wide receivers y entonces eso lo que hace es que estos running backs bajen en el overall, pero al final de cuentas la percepción es similar. Donde sí tenemos fuerte discrepancia en rankings posicional, pasa lo mismo que pasó con Chase Brown contigo, es con DJ Moore. Yo lo tengo en el 32, tú lo tienes en el 38, fuera del top 36 también, pero yo lo tengo como wide receiver 13 y tú lo tienes como wide receiver 17. Andas castigando mucho y a sí, DJ Moore y Caleb Williams. Suena bien castigado, ahora que lo pienso, suena como que muy castigado en ese rango. Los jugadores, o sea, para comentarlo brevemente, los 3 jugadores que tengo sobre DJ Moore en rankings son en el 16 Garrett Wilson, en el 15 Mike Evans y en el 14 T. Higgins. Yo prefiero, creo que a DJ Moore por sobre los 3, ¿eh? Muy probablemente, o sea, eso es como que ese es, yo creo que es de los casos en los que sí estamos viendo una discrepancia en la percepción que tenemos del jugador. Pero DJ Moore, creo que a lo largo y ancho de su carrera ha sido, ¿te acuerdas? Cuando inició era el constante wide receiver 18. Todos los años era el wide receiver 18. Y creo que de gran manera el año pasado con Caleb Williams, y también esperaría una mejora. La verdad es que creo que en DJ Moore hay un potencial
incluso de meterse hasta el top 12 en esta temporada con Caleb Williams. Si no hay una mejora en los Bears en general, Chato, no. pero los Bears están sufriendo alguna maldición. Tal vez sí le están sufriendo. O sea, ya, ¿cuántos cambios de coach? ¿Cuál es el problema de los Bears? El coach. 2 veces dijimos lo mismo. Las malas decisiones con los quarterbacks, con Mitchell Trubisky, Jay Cutler en su momento. Con Caleb Williams no cometieron un error. Creo que la gente está saltando del barco muy tempranamente con Caleb Williams. Porque obviamente Caleb Williams no tuvo la producción que tuvo Jaden Daniels. No tuvo los buenos momentos que tuvo Bo Nix. Pero hoy por hoy preferirías a Caleb Williams o a Bo Nix. ¿Para mi equipo o para mi equipo fantasy? Para tu equipo NFL. A Caleb Williams. Yo también a Caleb Williams. Sigue siendo el segundo mejor prospecto, o lo que esperamos de él, de esa generación 2024 de quarterbacks. Sí, a ver, yo creo que es bien importante ahorita dimensionar la magnitud del impacto que puede llegar a tener la presencia de Ben Johnson como head coach. Y la mejora en la línea ofensiva. Por supuesto. Un segundo mejor año en Caleb Williams. Y la salida de Keenan Allen también, Chato. Claro. O sea, el panorama de Caleb Williams es bastante promisorio para su segundo año, a comparación de cómo estaba en el año 1. Y creo no que se puede ver. Pues probablemente no. Y esa será la chamba primordial de Ben Johnson. Es que sí se puede, Chato. Lo mismo Trevor Lawrence. Yo sé que se puede. Entonces, Chip Kelly, que si Doug Peterson. Yo lo que pienso de Caleb Williams, y creo que sí es el head coach y el coordinador y el mentor ideal de alguna forma, Ben Johnson, y el sistema incluso, ¿no? Para Caleb Williams. Pero creo que lo más importante es que tiene que aprender, y lo he dicho más de una vez, tiene que aprender a jugar en el esquema. Tiene que aprender a jugar, y no me refiero al esquema ofensivo de Ben Johnson, sino en el esquema de jugada tras jugada. ¿Qué está sucediendo? Tomar buenas decisiones antes de querer hacer que su físico lo saque de apuros. Claro, sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, pues esa es chamba de coaching. Sí, de coaching. Y ahí está la discrepancia con DJ Moore. Si te parece, Chato, vamos a ver cómo perfilaría una primera ronda en un draft de fantasy fútbol, tal cual nuestro top 12 en consenso. Eso es lo que vamos a hacer. Y de ahí hablar, hacer ajustes, quién sí, quién no. Sal de ahí, esa no es tu ronda, o quién nos hizo falta incluso. Va. El número 1 en consenso es Ja'Marr Chase. Le sigue Villan Robinson como el primer running back. Y después Saquon Barkley, que ahí los pudiéramos intercambiar sin ningún problema. En el 4 viene Justin Jefferson, le sigue Jahmyr Gibbs, continúa CeeDee Lamb, Puka Nacua, Amon-Ra St. Brown, Malik Nabers y Nico Collins. Esta es la seguidilla de wide receivers de la que yo estaba hablando hace unos momentos. Aquí va a ser cuestión de elección a quién prefieren, a Derrick Henry o a Nico Collins, a Derrick Henry o a Malik Nabers, a Derrick Henry o a Amon-Ra St. Brown, porque aquí, Chato, Derrick Henry pudiera irse tan alto como después de CeeDee Lamb probablemente, o incluso por debajo de Jahmyr Gibbs en el top 5. Por supuesto. Y estás evitando un hombre, no sé si intencionalmente. Me faltan 2 running backs para acabar el top 12. Okay. O sea, quería hablar primero de esta burbuja de wide receivers para luego rematar y reventarla, si es que tiene que reventarse esa burbuja, con un par de running backs. El primero ya lo dije, Derrick Henry. El segundo, Chato, sí, aunque ustedes no lo crean, y en consenso. Esto no es un tema mío, no es un tema de Chato, no. Es en consenso. Don señor novato Ashton Jeanty. Sí, cómo no. Yes. Super sí, cómo no. Al top 12, Ashton Jeanty, sin saber siquiera, Chato, dónde va a jugar en la NFL. A ver, yo pienso 2 escenarios
que podríamos estarnos encontrando con esto. El primero es uno que tal vez ustedes recuerden en el año 2020 cuando fue drafteado Clyde Edwards-Helaire. Vas a tocar ese son. Bueno, Y ok. que alguien, o tal vez alguienes, Algunos. empezamos a hypear a Clyde Edwards-Helaire como un pick de primera ronda y sabemos cómo terminó. Pero Chato, no, es que no aplica. Y no vayan por ese no. camino. Yo lo digo por el hype. Pero es que va a haber gente que sí lo va a pensar igual. Y no hay que ir por ese camino. No, el para camino nada. que hay que pensar es el de Villan Robinson. No el de Clyde Edwards-Helaire. O el de camino Saquon que hay que Barkley. pensar es el de Saquon Barkley o el de Jahmyr Gibbs, no el de Clyde Edwards-Helaire. Así es. Y ese es el otro camino. Y te voy a decir algo. Yo estoy tan convencido de ese camino que ahorita que planteabas si escoger primero a CeeDee Lamb, a Puka Nacua, a Amon-Ra St. Brown, Malik Neighbors, Nico Collins o Ashton Jeanty, yo particularmente iría por Ashton Jeanty. Si me puedo encontrar un running back con ese perfil, con esas características, en la segunda mitad de la primera ronda, con potencial, no estoy diciendo que vaya a suceder, pero con potencial de ser el mejor running back en fantasy, lo voy a tomar 100 de 100 veces. Sí. Es que Ashton Jeanty, por ahí en redes sociales me decían, ¿dónde se coloca Ashton Jeanty respecto de Villan Robinson, por ejemplo? ¿O dónde colocaríamos a Villan Robinson en cuanto a talento se refiere, comparándolo con Ashton Jeanty o Marion Hampton? Para mí, quizás sea Jeanty, Villan o Marion Hampton. Para mí Ese también. es el rango en cuanto a prospecto y potencial que le veo a Jeanty. No me gusta ya el término talento generacional, pero lo tiene. Esa es la realidad. Ashton Jeanty tiene ese tipo de talento donde puede ser un pick top 10, donde a donde llegue, él va a marcar el esquema. Ashton Jeanty va a llevar la batuta de la ofensiva a la que llegue, y no me refiero solo a la batuta dentro de los running backs. Él marca esquemas. Es un jugador que hace diferencia y que tienes que utilizar sí o sí, día y noche, semana tras semana, darle 20, 25 toques. Ese es Ashton Jeanty. Así es. No lo pudiste haber dicho mejor. Es ese jugador que te cambia a una ofensiva por completo. Y si es un jugador que te puede cambiar una ofensiva por completo, imagínate el impacto que puede tener en fantasy fútbol. O sea, pensar en una temporada de Ashton Jeanty siendo un top 3 de running back no es descabellada para nada. Para nada. De hecho, yo creo que es altamente factible. Claro, está en el rango de posibilidades. Y si alguien lo dice, no es una predicción loca. Exacto. No es una predicción loca en lo absoluto. Que fuera el 1 tampoco ni siquiera que fuera el 1 me parecería predicción loca. ¿Te acuerdas, Chato, cuando llega Christian McCaffrey y que la gente estaba renuente en elegir a un novato tan alto en el draft? A Christian McCaffrey te lo encontrabas a finales de primera ronda, principios de segunda ronda, y te ganó ligas de fantasy. Recuérdame una cosa, a Dalvin Cook y a Christian McCaffrey fueron seleccionados en el mismo draft, ¿no? Estoy casi seguro, ¿eh? No se los quiero garantizar. Sí. 2017 fue McCaffrey. Según yo también Dalvin Cook. Fue... Ahorita te lo corroboro. Fue... A ver, lo checo yo también 2000, rapidísimo. No, 2000... Dalvin Cook es mucho... No. 2017. Dalvin Cook fue el pick 41 en ese draft de la NFL. Y Christian McCaffrey fue el pick 8. Y obviamente, o sea, el tema con Christian McCaffrey en ese momento sí había pues, renuencia, ¿no? Como a seleccionar tal vez en ese rango de primera ronda. ¿Y qué sucedió? Pues Christian McCaffrey se convirtió o resultó ser Christian McCaffrey. A mí la memoria corta de mucha de la gente que juega fantasy fútbol, Chato, esperaría y me encantaría operar a nuestro favor. De decir, ¿En qué sentido? Y me explico, en el sentido que
El año pasado todos los running backs nos quedaron a deber, todos los novatos. ¿Quién? Buck Irving nada más. ¿Por qué voy a confiar en Ashton Jeanty o Marion Hampton, en Travion Henderson, en Quinshon Judkins? Porque no todas las generaciones son iguales. Sí, exactamente. Y creo que va a operar similar, pero a la inversa con los wide receivers. Yo Que no sé se si infravalore mucha gente la generación de wide receivers. por ir por wide receivers cuando no tienen el pedigrí de las generaciones que hemos tenido en años anteriores. Tenemos que 5, 4 años con muy buenas generaciones de wide receivers, Sí. donde el 80%, el 70% de los wide receivers elegidos en primera ronda en el draft de la NFL suelen tener números muy decentes en fantasy fútbol. Y digo decente, o sea, una temporada top decente, 30, top 15, 36, algunos, o sea. Claro, pero eso ya no. es más que decente, claro, es la excepción. Exactamente. Pero creo que Pues, puede darse ese tema, obviamente entre los más casuales, no en ustedes que están ahorita escuchando el Estadio Fantasy Podcast, sabiendo cómo viene la generación de corredores, la generación de wide receivers. Así que Ashton Jeanty, top 12 global en consenso para Chato y para mí. No lo dejen salir de primera ronda, por lo pronto. Es clic automático. Si está ahí 11, 12, es clic automático. Chato, hay 4 jugadores que se quedaron fuera de nuestro top 36. En el 37 tenemos a Mike Evans. Tú lo tienes en el 32, yo en el 42. Tú como wide receiver 15, yo como wide receiver 19. Obviamente eso está on brand, totalmente. Right on brand. Yo aquí estoy prefiriendo a Chris Godwin, por ejemplo. Yo sí creo que la temporada de Mike Evans puede tener un bajón, pero no esperaba menos de ti con Mike Evans. Me gusta. En el 38, Kenneth Walker, tú lo tienes en el 30. No, yo lo tengo en el 34, tú en el 42. ¿Te preocupa Kenneth Walker por el entorno general de la ofensiva de los Seahawks? Sí, un poquito. Me preocupa el entorno general. Me preocupa tal vez un poco la competencia que podría llegar a tener habiendo avanzado una temporada más. Pero me preocupa al rango de decir, bueno, estoy dispuesto a seleccionar también a Kenneth Walker a finales de tercera ronda o principios de cuarta sin problema. O sea, me preocupa en cuanto contra ti en los rankings, pero no pienso no draftearlo como mi running back 2 o incluso como mi running back 1 si me fui con una estrategia de diversidad de wide receivers y un Brock Bowers, por decir algo. Exacto, 2 wide receivers y Kenneth Walker, un wide receiver, un Brock Bowers y Kenneth Walker, no es un mal comienzo para nada. Creo que ya a partir de tercera ronda, Chato, digo, primera y segunda también, pero más en tercera ronda, aquí sí ya los picks se hacen con valor, pero también pensando en la estrategia que has decidido, el camino que has decidido tomar, si hero running back, si running backs fuertes, si zero running back, etcétera. Hay otro wide receiver en el que tenemos discrepancia y no está en el top 36, es Garrett Wilson, quedó en el 39 en el consenso. Tú lo tienes en el 35 como wide receiver 16, yo lo tengo en el 41 como wide receiver 18. Creo que lo debería de subir ligeramente. Creo me que extraña. Wide receiver pensando 15, en su reunión ahí de Buckeyes de Ohio State. Pero es que sabemos que, a ver, por más que me encante Justin Fields, o sea, lo que me gusta de Justin Fields no es el brazo, son las patas. Sí, de acuerdo, o sea, pero ¿qué tal que se vuelven a hacer así el dúo dinámico? Sí, sobre todo con la salida de Davante Adams. Garrett Wilson deberá ser una aspiradora de targets nuevamente en los Jets. Y por último, en el 40, Chato tiene a 3 tight ends en el top 36. Yo solo tengo a 2. Y ese tercero es George Kittle, que viene en el 40 en consenso. Chato lo tiene en el 34, yo lo tengo en el 43. Pero obviamente es nuestro tight end 3 en los rankings de posición. ¿Pones a George Kittle ahí pensando en que venga un aumento en utilización tras la salida de Deebo Samuel? ¿O qué es lo que ves con George Kittle? Yo creo que es mucho lo que vimos la temporada pasada en George Kittle. Es un jugador altamente productivo en yardas por ruta recorrida, ¿no? El otro día veía una comparación muy interesante entre las temporadas de Brock Bowers y la de George Kittle.
y lo que cada uno en volumen puro necesitó para llegar a esas yardas y esos touchdowns y esos puntos fantasy. Ujú. Y creo que potencialmente te puedes encontrar con el Tyrant 1. O sea, hay un camino para el que George Kittle, por la razón que tú quieras, suba un poquito a ese escalón de Trey McBride y Brock Bowers que ahorita estamos considerando como los mejores Tyrants. De acuerdo. Creo que la salida de Deebo Samuel sin duda va a impactar y podría ser de los momentos en los que el peso de la ofensiva fuera de Christian McCaffrey también, o sea, la segunda alternativa fuera George Kittle, como en gran parte de la temporada pasada lo fue para los 49ers. Ya. Y también influye que Brandon Ayuk, la lesión de Brandon Ayuk, que lo más probable es que esté de regreso hasta noviembre. Entonces alguien tendrá que cargar con ese peso ofensivo. Y 2, todavía hay una... olvídalo, nada más es eso. Que lo traden. ¿Quieres decir tú? No, que lo traden. Que lo traden. Digo, sí, el corte luce complicado. No les conviene. O sea, si lo fueran a cortar, lo tendrán que cortar ahorita. Tiene un bono que entra mañana. Garantizado. El trade tiene que ser hoy. Si no se tradea hoy Brandon Ayuk, o sea, todavía lo podrían tradear, pero el equipo ya estaría comprando a un jugador lesionado Ya con un bono. Garantizado. Que no va a suceder. El trade tiene que ser hoy. Sí. Y lo veo muy difícil, ¿eh? Porque el bono se activa, es un bono de $23 millones. Sí, no. Que se activa en cuestión de horas. A las 11:59 con 59 segundos. Así es. Tiempo de Nueva York. A lo mejor al más estilo del Estadio Fantasy Podcast vamos a acabar de grabar y ¡pum! Y toma. Trade de Brandon Ayuk y cancelen toda esta parte del episodio. Bueno, para cerrar, lo bueno es que Brandon Ayuk no está en el top 36, así que da lo mismo, ¿no? Despreocúpense. Para Chato sí, para mí no. Y nuestro top 36 con lo que vamos a cerrar este episodio, ahí les va. Del 1 al 12, Ja'Marr Chase, Bijan Robinson, Saquon Barkley, Justin Jefferson, Jahmyr Gibbs, CeeDee Lamb, Puka Nacua, Amon-Ra St. Brown, Malik Neighbors con quien sea que vaya a ser su quarterback, Nico Collins, Derrick Henry y ya lo decíamos, Ashton Jeanty. Chato, ¿a quién tenemos del 13 al 24? Del 13 al 24 tenemos a Brian Thomas Jr., seguido de Devon Achane, después AJ... ¡Ay, qué interesante está esto! AJ Brown, Bucky Irving, que Bucky Irving, estoy muy entusiasmado en Bucky Irving para esta temporada. Sí, me gusta. En el 17 tenemos a Jonathan Taylor. En el 18 a Christian McCaffrey, que creo que de alguna forma podría... O sea, si te puedes encontrar un Christian McCaffrey en segunda ronda y sale la jugada, wow, ¿no? Sí, totalmente. En el 19 a Drake London, que también me parece un super value ahí. En el 20 en consenso tenemos a Brock Bowers, que como primer tight end. El 21 Josh Jacobs, que por fin creo que ya aprendimos, ¿no? Ya aprendimos, ¿no? Después de varios años ya aprendimos. Después de varios años. En el número 22 tenemos a JSN Jackson Smith-Njigba. 23 a Breece Hall, que... interesante también. Y en el 24 a Trey McBride. Sí, Breece Hall pudiera tener un muy buen descuento. Y obviamente hay que ver cómo se verá la ofensiva de los Jets. Pero sabemos que Breece Hall, por perfil del jugador, plantea, ¿no? O debería ser un caballo de batalla, independientemente de la competencia. Y pues el volumen sigue siendo lo más importante en los running backs. Nuestros 25 al 36, Ladd McConkey. En el 26 viene el primer quarterback de este listado, Josh Allen. En el 27, Karen Williams. 28 y 29, dos quarterbacks, Lamar Jackson y Jaden Daniels. Después le sigue Tyreek Hill, T. Higgins, James Cook, Joe Mixon, DJ Moore, Chase Brown. Y el número 36, cuatro quarterbacks en el top 36, Chato Romero, Jalen Hurts de los Philadelphia Eagles. Aún y con la posibilidad de que nos quiten el tush push. Ay. Bueno. Aunque quitaran el tush push, Aunque quitaran el tush push. Sí, algo inventarán. Aunque lo quitaran. Ajá, por supuesto. Ahora, se va a llamar el push tush y va a ser una modificación a la jugada que va a estar permitida y ya el próximo año veremos si también la quieren prohibir, pero bueno. Sí, en fin. sí, sin problema. Y sí estaría dispuesto, ¿no? A buscar a esos dos quarterbacks, a Josh Allen y a Jalen Hurts. Son probablemente con los que yo correría el riesgo. Sabes que yo prefiero
esperar un poquito más para quarterbacks, pero son esos dos quarterbacks con los que correría el riesgo. Yo nomás para llevarte más la contraria, bueno, no te la he llevado mucho, la verdad, como vieron las discrepancias no fueron tan amplias. Yo para llevar la contraria, tú prefieres a Josh Allen y a Jalen Daniels. A mí dame a Lamar Jackson y a Jaden Daniels en ese rango. Súper buena idea. Si tengo que ir por un quarterback en estos rangos del top 36, prefiero a Lamar Jackson y a Jaden Daniels. Y ahí está. Va. Y te la compro, te la compro. Pues próximamente podrán ver nuestros rankings completos en estadiofantasy.com. Ya hay que hacer algunos ajustes ahí en la página y en cuanto estén publicados les avisaremos en redes sociales. Chato Romero, vámonos ya. Mauricio ahora darle Gutiérrez. La vuelta al top 36 y ahora enfocarnos ahora sí ya en el draft que está a la vuelta de la esquina. Ya está por llegar. Faltan 25 días o menos, dependiendo cuando escuchen esto. Muchas gracias, Mau. La pasé increíble. Me gustó la comparación del top 36. ¿Y qué piensan ustedes? ¿En dónde estamos muy altos, dónde estamos muy bajos o dónde ¿Quién estamos? falta? ¿Quién falta? ¿Quién sobra? Avisen, por favor, díganos ahí qué piensan en redes sociales y les mando un abrazote. También les mando un fuerte abrazo. Recuerden suscribirse al canal y al podcast si aún no lo han hecho y activar notificaciones para que tengan ahí su notificación en su dispositivo móvil, en su celular, de cuando hay en vivo, cuando hay nuevo video, cuando hay nuevo podcast, etcétera. Ya saben, todo eso que nos ayuda a nosotros, generadores de contenido. Les mando un fuerte abrazo. Disfruten su semana. Yo soy Mauricio Gutiérrez y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.